Señor ministro, señores directores de las corporaciones que acudieron a este llamado y señor delegado de la Contraloría, voy a hacer muy breve mis comentarios finales por lo siguiente. En primer lugar, el propósito de esta citación era el de escuchar, por un lado, a los directores, plantear unos temas muy puntuales que nos llevan o nos llevaban a pensar que es necesaria y urgente una reforma a las corporaciones. Yo diría, ministro, que habría que examinar hasta dónde solo la parte legal o hasta dónde también en uno o dos aspectos de orden constitucional debemos incursionar en esta pretendida reforma. Y lo que hemos escuchado hoy aquí nos demuestra que realmente hay una necesidad de darle, por un lado, fortalecer las corporaciones, darle dientes, y por otro lado, articular, estructurar una política articulada de todo el país en materia ambiental. Aquí lo decía el representante de Risaralda, que todo debe redundar en un modelo de desarrollo en torno a esto y no tanto, desde luego, y que hay que pasar por ahí, por la parte de gobernanza y todos estos temas de las corporaciones, pero que obedezca a una política de Estado. Yo sigo insistiendo en ello, porque los informes que uno escucha son buenos, todos son buenos, la labor se ha hecho eficientemente, pero paralelamente escucha uno a los directores quejarse todos, con toda razón. ¿Sí? Mientras dice, estamos cumpliendo, pero no podemos porque es que no tenemos recursos, la cobertura que tenemos, las herramientas que tenemos para el territorio que nos toca, nos corresponde, es insuficiente. Entonces, ahí hay un punto en el cual encontramos que hay un tema urgente de solucionar, de reformar. En materia de contratación, yo diría que es una frase traqueada. Contratación sí, pero no así, tristemente. Es decir, es tan alto el porcentaje de la contratación directa, por ejemplo, que es peligrosa. Yo hablo en términos generales. Por lo general se maneja bien, pero hay muchos casos en que no. Aquí lo decía y debo responderle al director del Chocó, cuando decía que las corporaciones corruptas, yo no estoy de acuerdo con ese término tampoco. Pero que hay corrupción, la hay, y mucha, en los distintos niveles de las corporaciones, porque la forma, la misma autonomía administrativa, financiera, presupuestal, permite hacerlo, y en otros aspectos, de manera que hay corrupción, y hoy no puntualizamos en ello, como tampoco en el tema político, que muchas corporaciones se convierten en prácticamente en sedes políticas. Eso no es un misterio decirlo, no es ocultar eso, pero de eso no nos ocupamos hoy. Entonces, yo diría que la gran conclusión es que todos coincidimos en que se requiere una urgente revisión, ministro, y una urgente reestructuración o reforma a las CAR. Aquí lo destacaba en algunos aspectos el delegado de la Contraloría, comenzando por la naturaleza jurídica. Hay que precisarla para que no tengan los inconvenientes que tienen hoy, jurídicamente. Usted sabe que hoy pasar por el sector público, el que no salga investigado pasando por un cargo público, porque no estuvo, o porque no hizo nada. Bueno, si no hace nada, también. Entonces, cualquier persona, cualquier funcionario que pase, sale investigado, con miles, allá a responder a las IAS. Y resulta que parte de eso, por ejemplo, en esto tiene razón el delegado de la Contraloría, es precisar más la naturaleza jurídica de estas entidades. Aquí lo decía el senador Mora, las competencias frente a otras entidades, ahora han creado demasiadas. Aquí hicimos un debate y faltan muchos más sobre la ANLA, situación grave, la ANLA de corrupción, aquí la denunciamos y aún eso no se ha solucionado. Y entonces las competencias se cruzan,
Nosotros lo vimos aquí en un debate, y aquí está el director de la CAM, que actuó muy bien, debo decirlo, en el caso de El Quimbo, de la hidroeléctrica del Quimbo, donde la multinacional constructora hizo de todo. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de la ANLA. Les permitió todo. Parece que la ANLA se convirtió en el defensor de esa multinacional. ¿En contra de qué? De las comunidades del departamento del Huila. Y en contra del medio ambiente, sobre todo. Y entonces, la Corporación Ambiental Regional actuó bien, pero la ANLA dice que es jefe de todos, lo cual no es cierto. Sin embargo, actuó y pasó por encima inclusive de los tribunales, de la justicia. Pero bueno, ese es otro caso. Entonces, ministro, yo pienso que sí es urgente esa reforma y pienso que una vez la socialicen, ojalá muy pronto. Aquí destacaba el director de la CAR que no es conveniente en una transición de gobierno, pero hay que presentar el proyecto y hay que ver hasta dónde podemos sacarlo adelante. Usted, por ejemplo, nos hablaba de las áreas protegidas. Nosotros creemos que eso ha sido muy bueno. Sin embargo, cuando uno ve los informes, Cortolima, por ejemplo, tiene 28, pero solamente 2 cuentan con el plan de manejo, de ejecución. Entonces, hay cositas muchas. Finalmente, y termino con esto, con lo del proyecto. El ministro aquí nos decía muchas cosas del proyecto, que debe ocuparse de la gestión del territorio, de la regulación de macroproyectos, de fortalecer las rentas, y ojo con esto, porque ahí vamos a tener unas discrepancias grandes en materia de los impuestos. Usted dijo muy bien y bienvenido a los impuestos verdes, el problema es otro. El problema es que este país, con la última reforma tributaria, las empresas de este país llegaron a un nivel de tributación del 72%, y por eso es que están cerrando. Hay que revisar esa parte. Los controles, en controles ambientales, controles presupuestales, modificarlos ya en la parte de gobernanza, que estamos de acuerdo. Hay que revisar los consejos directivos, la misma procedencia o elección de los directores para evitar lo que yo había dicho, el tema político que está ahí, y uno no se aparta, y menos en estos escenarios, de que los directores pues pertenezcan y tengan su corazón en un sector o partido político, pero que no conviertan a las corporaciones prácticamente en sedes o directorios políticos. El manejo fiscal y presupuestal es urgente revisarlo. De manera que hay mucho tema. Aquí se habló de las basuras. Ese es un tema que amerita un debate especial y en el cual están metidas las corporaciones por normas, otras normas superiores que hay unos problemas muy graves que están afectando a los municipios, están afectando el presupuesto de los municipios, donde tienen que trasladar las basuras kilómetros y kilómetros, 100 y 200, pero las corporaciones tienen que actuar. Sin embargo, ahí hay que revisar eso con otras entidades del Estado. Hay mucho temita que sale aquí y que en una sesión de estas es demasiado corto. A mí, por ejemplo, me da pena con los directores que llegaron y que solamente algunos tuvieron la posibilidad de 5 minutos, ojalá todos hubiesen podido intervenir, porque de eso se trata. Y hay que aceptar las invitaciones que nos hacen. Senadora Marixa, por ejemplo, la que hizo el director de la CAR, para revisar eso en una sesión especial, el tema de las basuras, de doña Juana y eso, ojalá lo pudiéramos hacer en el terreno, y lo podemos hacer, está aquí nomás, y temas como ese hay muchos en el país, en los cuales nosotros, como autoridad tenemos que hacer, como autoridad política, pues, tenemos que hacerlo. Debo aclararle al director de La Guajira, tal vez, donde dice que no se vio la gestión de la comisión en materia del presupuesto. Infortunadamente, hay que decirle, el mecanismo que existe en Colombia es que el presupuesto lo aprueba el Congreso, pero no lo puede modificar sin el visto bueno del ministro de Hacienda. ¿Y qué ministro de Hacienda el que tenemos, o yo? Enemigo del país, porque no avala una sola proposición. Nosotros vamos a medirlo al ministro, senadora Marixa, y ojalá que presentemos una proposición, 3 proposiciones, para los presupuestos de agricultura, de minas y de ambiente, ahora en el debate en la plenaria del Senado. Y verán la cara que hace el ministro y las órdenes que da, simplemente con mover los ojos, porque como así mismo mueve
la mermelada y muchas cosas, pero a ese ministro no le gusta, a su colega, perdóneme, ministro, pero su colega de Hacienda, yo no sé en qué país vive, y porque él habla bellezas del país y lo tiene arruinado en materia fiscal, económica, de Hacienda. De manera que vamos a intentarlo, no depende de nosotros, señores directores, pero vamos a buscar que mejorarle por lo menos el presupuesto al Ministerio de Ambiente, que lo tiene como pues la cenicienta del gobierno, quitándole presupuesto cada año. Por allá el presidente en Naciones Unidas hablaba de que el presidente Uribe era enemigo del medio ambiente porque suspendió el ministerio, y sin mirar, desafortunado su presidente, sin mirar qué ha hecho él, que acabar con el Ministerio de Ambiente. ¿Qué sacamos con tener un ministerio cuando le ha quitado todo el presupuesto? Esa pelea la vamos a dar ahora en la plenaria, en la discusión del presupuesto. No los canso más, les agradezco porque yo sé que esta última intervención está entre el almuerzo y el cansancio. Del almuerzo y la siesta. Y lo demás. Senador. De manera que muchas gracias, senadora Marisa.